Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 33 y segunda parte del episodio número 32, donde hablamos acerca de Cuauhtémoc y sus descendientes. Y tengo una vez más como invitado a mi estimado amigo Daniel Méndez. Daniel, continuamos. Continuamos aquí, Jorge, en la gran jornada. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, Daniel, gracias. Básicamente, este es la continuación del episodio 32 que queríamos hacer en uno solo, pero que por alguna razón se cortó en, en dos episodios y continuamos en esto en lo que tú ya nos ibas a mostrar. Y les pedimos una disculpa si el episodio 32 terminó sin, sin previo aviso, porque fue algo que técnicamente se nos fue. Y dijimos, bueno, vamos a volver a hacer una hora. Y decidimos, ¿sabes qué? Bueno, la información está ya, no decimos adiós, pero aquí les decimos hola de nuevo y explicamos por qué pasó lo que pasó. Y nos vamos a lo que en el último habíamos dejado. Muy bien, Daniel. Entonces, sobre la sucesión de la casa de Cuauhtémoc y sus descendientes. Es un tema muy interesante. Yo tenía conocimiento del linaje, pero nunca lo he estudiado así a fondo hasta que me compartiste el documento. Sí. Pero Abre una dimensión completamente desconocida para muchos y bueno, está estudiada, pero está estudiada en una forma que pues es, me imagino, más catedrático para personas nada más que lo hacen como en una tesis, ¿no crees? No, no resumirlo o unirlo a todo lo que nosotros estamos haciendo. sí, lo han observado como pues historiadores, pero nosotros Ujú. somos genealogistas Sí, aunque ambos son, digamos, partes de la historia, tenemos una perspectiva distinta un poco. sí, sí, sí. Nosotros vemos, bueno, ya, bueno, la forma de genealogía que nosotros ya hacemos con esto, pues estamos especializándonos en encontrar el fenómeno de la nobleza, los caciques, los principales de la república en América y entender cómo se llevaba la hidalguía acá, por qué era diferente, por qué no era diferente, por qué era igual, por qué no era igual. Todo ese tema que es muy complejo. Sí, y de hecho, Jorge, para ser honesto, pues, las últimas semanas hemos platicado mucho de los caciques y Ujú. está generando mucho interés para mí Sí. personalmente. Ya como bien sabes, he Ujú. dedicado los últimos 3 años estudiando la República de Españoles y pues ahora me está como Sí, ¿no? interesando el tema un poco más con los caciques. Sí, y hace falta, porque al igual que el tema de la hidalguía rural y de la hidalguía de Indias y de la nobleza que daban la República de españoles y las diferencias, así está la de los indígenas, está totalmente abandonada por los historiadores y eso. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos acerca de los caciques de Tepatitlán, Tepatitlán era un pueblo muy, muy pobre y miserable, se le puede decir. Al igual que la mayoría de los pueblos, y miserable me refiero a la palabra, no de que valían coño, no, me refiero miserable de que estaban en una miseria de pobreza. Y a comparación de los pueblos del centro de México, pues nada que ver. Los linajes del centro de México, nada que ver.
En muchos de los casos, los indígenas de los Altos están todavía más abajo que los purépechas. O sea, y digo más abajo, pero mucho más abajo. Entonces, tú que ya tienes el fundamento de las genealogías de los descendientes de Hanzonsin y los principales ahí purépechas, tienes para, como dicen en mi tierra, jambarte. Sí, es territorio pues sin límites, ¿no? Eh, Sí, sí, y, sí. y un poco distinto en las áreas geográficas, por ejemplo, Ujú, de los Purépecha, pues eso es una casa real. Y ujú, pues en el Valle de México hubo varios linajes y el que vamos a observar aquí un poco, ujú. en el documento mencionan al linaje Mendoza, Austria, Moctezuma como casa real. Wow, exacto. Reconocen su fundación y Su pues, fundación. su descendencia directa de Cuauhtémoc. Del último Tlatoani, al cual le respetaron, a pesar de lo que en el otro episodio habíamos hablado, porque tal vez parecía, bueno, en el contexto que yo quería del último, en el episodio donde explicamos acerca de lo de Cuauhtémoc, era para darle el contenido para ver su trágica muerte, ¿no? Porque fue trágica, porque no sabemos si en realidad fue muerto justa o injustamente. Porque no sabemos si en realidad quería traicionar a Cortés o no. Cortés Sí, estaba hasta acá, pero hasta el último momento Cuauhtémoc dijo, no, estás cometiendo un error. Y imagina, eso me imagino que se lo ha de haber llevado a la tumba Cortés. sí, esos años de la conquista, pues es canijo por no tener documentos, digamos. Cada lado va a tener su narrativa, su Ujú. opinión. Realmente no vamos yo creo que jamás vamos a saber y entender lo que sucedió. Sí, es muy lamentable, la verdad. Pero bueno, mientras tanto nosotros vamos a saber y a explicar una cosa. Cuauhtémoc murió, punto, y aparte, pero tuvo sucesión, se le reconoció, no solamente se le reconoció, ya hablamos acerca de Juan Cuauhtémoc de Chilpalpocatl, como, y, perdón, perdón, y como Fray Pedro Gante, perdón, lo ayudó, lo instruyó, lo bautizó y supuestamente él, y vuelvo a pedir perdón por haber pronunciado mal el nombre, porque si leyéndolo no lo atino ahora de la mente, bueno, tiene sucesión legítima, hay lugares en Guerrero en donde se supone que es de donde venía la madre de Cuauhtémoc y donde dicen algunos que debió de haber nacido, ahí tienen, es muy, muy honrado. Y yo honro a Cuauhtémoc por lo que es la presencia histórica, ¿no? No estoy de acuerdo en sucesos históricos porque yo estoy del lado de acá, por gusto, convicción y herencia cultural, se puede decir. Pero entiendo perfectamente a alguien que lo vea como alguien que se estaba resistiendo. Esa persona que ve a Cuauhtémoc como el que se estaba resistiendo a las fuerzas que venían a esclavizarlos, como lo dicen ellos, pues nomás pregúntele a los tlaxcaltecas o a los purépechas por qué no les ayudaron. Sí, es importante tomar en cuenta pues cada lado del argumento, porque yo creo que pues cualquier que estaría en esa circunstancia, pues yo creo que haríamos lo mismo, ¿no? Sí, Ah, pero la cosa es cuando cambian la narrativa, ya entrando en la política y identidad y cosas así, pues ya sí. es otro tema, otro debate. Sí, porque aquí nosotros decimos lo siguiente, yo lo digo así, y tú creo que lo así. Nosotros somos mexicanos,
Mi último ancestro, y no paterno, no, mi último ancestro de todo mi árbol genealógico, llegó a América en 1680, don Pedro Marentes, a Aguascalientes. Sería el más temprano que llega de América. Entonces, o sea, estamos hablando de españoles en sí, de españoles de lo que es España, a la actual o así, de decir, porque se puede entender una persona que diga, no, pues mi abuelo era español o mi bisabuelo o así. No, no, nosotros como alteños, yo digo, en mi caso, el último en esas fechas, y casi me tengo que ir a los primeros pobladores de Santa María de los Lagos para encontrarlos a todos que empezaron a llegar al mismo tiempo. O sea, en pocas palabras, el 90% de mis ancestros, que serían de estas personas que llegan de Europa, llegaron hace casi 470 años. Entonces es ridículo yo decir, ir a España y decir yo soy español, porque mira, me gusta el flamenco, y decir, no, nada que ver. Somos producto del virreinato, nosotros, que ya somos mexicanos y adelante. Yo creo que lo que nos una pues sería ser hispano y ser pues descendiente de criollo, porque cada persona en México, o sea, Indias o lo que sea, en América, tiene una genealogía única, su Ujú. identidad única. O sea, Sí. no debemos ni podemos generalizar, Ujú. uh, en mi opinión. Sí, no, completamente, es ridículo. Bueno, pues ya nomás poniendo eso en perspectiva, no es ataque a Cuauhtémoc ni mucho menos, al revés, es honor a este linaje que sobrevivió la adversidad y que fue reconocido completa y cabalmente como lo que era, noble, reinante y legítimo. Y aquí es donde ya haces tú, de ese documento increíble, haces tú unos puntos que observaste y los haces excelentes. Si quieres darnos un paseo virtual. Sí, lo está compartiendo Jorge. No Sí, creo aquí está, que... lo puedes ver, aquí lo tengo yo en la No, página. todavía no lo puedo ver. Aquí, ok, a ver, déjame ver. Bueno, y lo que transcribiste y me enviaste, lo comienzo a leer de la siguiente forma. Hiciste un resumen de todo. ¿Ok? Lo leo y me dices eh, cualquier punto extra que quieras agregar, ¿no? Dice, 30 de abril de 1744, Ciudad de México. Imagen 6-7. El licenciado don Pedro Manuel Enríquez del Castillo, abogado de la Real Audiencia, corregidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad, en nombre y con poder de don Nicolás de la Peña, mestizo, con conjunta persona de doña María de Mendoza, Austria y Moctezuma, cacica principal de la República y parcialidad de Santiago Tlatelolco. Increíble, ¿no? O sea, cacica principal y trae los apellidos que hablamos, ¿no? Los de Sí, Mendoza, Austria y Moctezuma. sí, es un apellido tremendo, ¿no? Es Mendoza, Austria y Moctezuma. Y eran muy específicos Ujú. este linaje en usar todos los tres. Siempre se Sí. transmitía. No importaba si la, digamos, era cacica, los Ujú. hijos llevaban el apellido del marido o del padre y de la cacica. De la cacica, exacto. Lo vamos a ver varias generaciones después, donde ya para el siglo XIX es tan ridículo la cantidad de apellidos, pero Sí, pero es que tienen, como volvemos al mismo, tienen el porqué. sí, Y dice, ante don Juan José de Paz, teniente de escribano de cámara en la posesión de los tres parajes nombrados Zapotlán, Huejecalco, Teopalcantitlán y pedazos de tierra, con la real provisión ejecutoria. La imagen 8-10. Testigos:
Juan de Ortega, español de 49 años, para la información, ubicación y linderos, ¿no? Este es en el pleito de tierra, ¿no? De los palacios y demás que por tenerse a su patrimonio de la susodicha. Tenían un palacio ahí, para empezar. Y son varios palacios. Si me acuerdo bien, eran 3 o 4 palacios que estaba en posesión de esta familia. Y, 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 lo- y los nombran los increíble. palacios de Moctezuma, así lo dice el documento. Y fíjate, aquí agrego en el contexto de que fue tanto y tantos pleitos que se dio de que hubo españoles que ambicionaban esos lugares que eran sagrados para los indios en sus fundos legales y las heredades por los cacicazos de estos, que así ambicionaban quitárselos. Y estaban protegidos, pero ellos eran una ambición que tenían por quitarles esas tierras porque eran las mejores tierras. O sea, obviamente eran las tierras que eran prehispánicas, que sabían que eran lo mejor. Entonces, ¿te imaginas? Palacios. Sí, era en el año 1574. ah, Ajá. el, el- el mismo cacique Diego de Mendoza, Austria de Moctezuma, Ujú. Sí, sí. se quejó ante Felipe II Ujú. porque había un grupo de españoles que eh, el mismo documento dice codiciaban a los caciques por tener estas tierras y casas y palacios Sí, sí, y sí. se instalaron. O sea, de Exacto. repente son tus casas y de repente llegan, Ya pues, llega gente y se quería meter. Sí, sí, que se creen dueños ahora. eso hace eco a lo que sucedía como en los pueblos, ¿no? Como en el episodio, creo que fue el episodio séptimo, cuando hablé acerca de un video que el municipio de Tepatitlán hizo acerca de la fundación de San José de Basarte Moctezuma, donde alegaban, ¿no?, que no los dejaban los indios hacer sus jacales en el pueblo. Y sí, por supuesto, los indios defendían su pueblo porque eran sus tierras, nada más y nada menos. Y Sí, ¿no? aquí, obviamente, en una extensión y en un nivel superior, es el mismo caso, ¿no? De lo que, aludiendo a lo que tú dices. Sí, es un caso muy similar. Ujú, Lo que resultó es que Felipe II mandó a la Real Audiencia para averiguar lo que estaba sucediendo. ujú, Y básicamente el presidente de la Real Audiencia, que se me escapa el nombre ahorita, ujú, uh, los quitaron de ahí y expidieron una real cédula ujú. donde dice que se debe respetar las tierras y los costumbres y los privilegios de los caciques. Wow. Sí, porque O si sea, no o los sea, defendían, sí, se terminó el argumento ahí. sí, y por, Sí, por eso los defendían tanto, tanto, tanto. Es increíble. Y ya aquí dice, don Francisco Ventura, indio principal del barrio de Calvario, casado con doña Ana de Santiago, mediante don Patricio Antonio López, integrante general del superior gobierno y real audiencia de este reino. Bienes y palacios pertenecen, cita, ¿no?, a la parte de quien es presentado y su hermano, don Agustín, como herederos ascendientes legítimos del emperador Moctezuma y Cuauhtémoc, así o más. sí, y para darle un poco más explicación aquí, este documento es muy extenso, no va a Mm, dar tiempo para revisar todo, obviamente, pero se puede encontrar en el ramo de tierras del ujú, Archivo General de la Nación, en los ramos, o los tomos, digo, eh, 1592 al 94. O sea, son como casi más de 1000 hojas, ¿no? ujú, ujú. Muy Pero extenso. el documento contiene varios pleitos entre pues 1575 hasta 1805 o 7, donde diversas ramas están litigando la sucesión al cacicazgo.
hay un caso donde hubo un cacique donde falsificó documentos para intentar apoderarse. Apoderarse de otras tierras. Sí. Increíble, sí. No, Y dice, es un momento que vemos un poco de todo. sí, de todo, no, muy extenso. Y llama la atención la calidad bueno, en el documento original, la calidad del documento. Es impresionante. Muy extenso, muy bonito, muy bien hecho. Y aquí ya saltamos a la imagen 23, que esto se me hizo interesante. Cuando me lo pasaste, dice, el oidor, don Domingo, Tres Palacios y Escandón. Presenta las informaciones y otros instrumentos y documentos. Era constante la posesión en que se hallaban de hidalguía y nobleza de los expresados don Agustín y doña María Mendoza, y reales cédulas expedidas a favor de su común ascendientes don Diego de Mendoza y Austria y Moctezuma, se les declarase por libres de paga de tributos, con otras providencias que pidió conducentes a esta excepción, para lo cual se les librase real provisión de amparo. Hijodalgos, una vez más, nobleza esclarecida sin dudar, sin duda. No había una pequeña constancia de que, a ver, bueno, les llegamos por otro lado. No, esclarecida la nobleza e hidalguía que se les dio a los caciques. Sí, imagínate, estos caciques, aquí en este caso, don Agustín y doña María son hermanos, Uh-huh, medios hermanos, digo, uh-huh. y estaban litigando sobre pues, pues sus tierras y sus derechos, porque el otro lado, el Bernardo Tobar de Mendoza, parece, Uh-huh. falsificó documentos y comenzó a presentarse en la Real Audiencia y son muchas cosas que lo que sucedió, pero aquí don Agustín y doña María de Mendoza están explicando que pues, ellos son descendientes de Cuauhtémoc Y y de que Moctezuma. y de Moctezuma y su linaje han gozado de estas tierras por ¿qué? 3 siglos. 3 siglos, básicamente. Yeah. Y ya en la imagen 26, 20, 24, 26 dice la Real Cédula despachada en Sevilla a 14 de abril de 1533 por el emperador Carlos V a don Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, hijo de don Fernando Cortés Cuauhtémoc, como se le llamaba, o Cuauhtémoc, como ya hablamos en el episodio anterior, que es la variación que tenía de la pronunciación, obviamente, porque en el español estamos, al hablarlo, estamos bien jodidos cuando hablamos los nombres eh, indígenas, ¿no? Prueba un botón, yo ahorita eh, desglosando apellidos de mucha honra y yo echándolos a perder con mi pronunciación, que pido disculpas. Nieto del emperador Moctezuma, en la que refiriendo grandes servicios en tiempo de la conquista, que para dicho Diego y sus descendientes fueron honrados y favorecidos, les hacía merced de todas las tierras de su cacicazgo y señorío, que eran las del rincón de Tenayaca y Coatepec. Nombra muchísimas tierras más, o sea, había muchas más, y de que fuese gobernador perpetuamente del pueblo de Santiago, Ajacuba y Chilapa. Otra real cédula expedida en Madrid a 8 de enero de 1562, concederle su majestad escudo de armas al expresado don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma, y la última dada en Madrid el 12 de octubre de 1563, donde expresa Mendoza que tenía muchas casas de su morada y que muchos españoles, lo que dijiste tú, se habían entrado en ellas y quitándoselas de la mano, especial unas casas del palacio en el barrio de San Juan, que eran muy grandes
y tenían muchos sitios heredados de sus antepasados y que tenía de sitio 200 varas en cuadro que eran de su cacicazgo y señorío. Y el escudo que menciona, que se le da en 1562, me imagino que es este que nos muestras aquí, ¿correcto? Así es. Bueno, más que Eran chulada. las tierras originales eh, y que conservaron pues generación en generación. Qué Uh, preciosidad, ve nomás. Déjame lo hago pequeño y lo ponemos en el centro. Aquí está el rey y me imagino que don Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma. Increíble, ¿no? Con sus armas de los Mendoza, su águila real aquí. O no sea, lo puedo ver. no, bueno, no lo puedo ver, pero aquí cuando lo describo es en la... O sea, ahorita pensando en voz alta me pongo a ver así. No solamente el apellido, no, Mendoza, sino toma el apellido y toma las armas de los Mendoza, de tanta estima que te tenemos, a pesar de que él no era Mendoza, en absoluto. ¡Wow! Sí, Eso es increíble. sí, yo creo de cierta forma, aunque pues son descendientes de pues, Moctezuma y Cuauhtémoc, pues Ujú. de cierta forma es un linaje que pues que se creó pues por el rey. O Sí, sea, fue a propósito para conservar los privilegios y las mercedes a estos caciques por sus servicios como conquistadores y pacificadores en la conquista. a pesar de que él era hijo de Cuauhtémoc, como ya lo hablamos, el cual, como vuelvo a hacer eco al episodio anterior, se podía argumentar de que si no hubiera pasado la conquista, él no hubiera tenido ni siquiera la oportunidad de llegar a ser Tlatoani, porque había mucho más adelante que él. Aparte que, vuelvo a repetir, que al igual que en la nobleza europea, la nobleza indígena increíblemente hacía lo mismo en donde denotaban que también la madre tenía que ser madre de reyes o no. Porque imagínate cuántos hijos bastardos no tuvieron estos señores, ¿no? Y solamente los legítimos, en cierta manera, o los que sí podían llegar a ser mujeres madres de reyes o hombres reyes. Increíble. Sí, incluso hacia tu punto ahí podemos ver que pues ciertos caciques tuvo varios hijos, pero daban preferencia a la hija, o sea, a la cacica, porque era legítima y la mamá era noble. O sea, hasta los Wow. nobles también tenían que casarse con otros nobles. Sí, sí, la Tanto en la pragmática, República, tanto en la República de Indios como los de españoles. como los españoles, la pragmática que hacían, es por eso que encontramos que un indio noble se casaba con una española, pero lo más probable es que también era noble. Un hombre noble se casaba con una india que lo más probable también era noble. Entonces la pragmática existía, no era accidentes, no era prohibido. Tú en el cristianismo, obviamente, en el catolicismo, vemos desde la primera llegada de los españoles en las primeras actas de matrimonio y todo eso, que un mestizaje casi general. ¿Por qué? Porque si tú eras bautizado e instruido en la religión católica, te podías casar perfectamente con cualquier persona en llana, ¿no? Ya cuando tenías privilegios, responsabilidades y obligaciones, pues ya ahí entraba una pragmática diferente en la de que no, espérame, no te puedes casar con una persona menos que tú porque nos arruinas el linaje a todos. Espérate. Entonces era ya una cosa diferente. En la gente llana o en el común,
La limpieza de sangre, un indio puro y una española pura, llanos los dos, perfectamente se podían casar. Creaban una casta, porque pues al final de cuentas era una casta mestiza, pero no importaba si tenían ellos ya el conocimiento de ser nobles y jodalgos, mucho menos caciques, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, aunque existía la pragmática, la gente se casaba de cualquier forma. Sí. Pero cuando estamos hablando de la crema innata, Ujú. digamos, a ciertas familias de, Sí. digamos, Lagos, Zamora, Sí, Aguascalientes, pues ya se puede ver claramente uh, un tipo de patrón con los matrimonios. sí, Muy, muy muy, es interesante. clarísimo. Clarísimo cuando analizamos los matrimonios Ujú. y las familias con que enlazaban. Sí, 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 sí. Entonces, eso mata el argumento que mucha gente hace en el solamente ver el nombre de español a un lado de un apellido español y asumir inmediatamente, ignorantemente, que ese podía llevar a cabo todas las cosas que posiblemente no podía, ¿no? Dependiendo su estado social, ¿no? Que era, si era noble o no, o sea, todo dependía, ¿entiendes? Y eso es lo que creo que es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la justa causa, lo resaltamos a morir. Y cuando yo he visto personas que hablan muy bien acerca de la independencia y todo eso, y que totalmente hacen a un lado o ni siquiera lo mencionan, no sé si porque no lo entienden desde la visión que nosotros tenemos como genealogistas, o simple y sencillamente no lo toman en cuenta, por ignorancia o por no les importa. Sí, yo creo que con el tiempo, pues al principio dije, ¿cómo es posible que no, o sea, es omitido completamente, Sí, casi? sí. Son cuantos historiadores que pues sí reconocen eso y han publicado algún tipo de trabajo, Ujú. pero yo creo que tiene mucho que ver que es a propósito, es mi opinión ahora, Sí, es una porque agenda. es una agenda y es otro tema, Ujú. pero no apoya la narrativa que pues, nos ha presentado. O Ujú. sea, al pensar que hubo criollos mexicanos nacidos en México que Ujú. estaban en contra de la separación de Sí. España. Entonces, Eh, ellos quieren eso, como dices, pintar una necesidad general de fuera invasores, opresores y esclavistas. Ya, Así es. No, muy y lamentable. especialmente con la República de Indios, pues Ujú. estamos viendo aquí, y yo creo que es importante señalar que pues muchos indios no querían separarse de España, Sí, porque eh, pues el rey guardaba los privilegios. De repente ya cuando se separa, ¿qué pasa? Quitan las tierras de los indios, pierden sí, todo. ujú, sí, sí. Las empiezan a ya desamparar, cuando menos acuerdas de ellos, por lo que tú quieras, las empiezan a vender. Tú ves, o sea, aquí estamos hablando de la crema innata, de don Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, y aún así se le metieron una bola de españoles a quererlo robar y que adueñarse de sus tierras. Insolencia. O sea, ¿sí entiendes? Eso es insolente así. Y bueno, y se puede argumentar todo atrás diciendo, a ver, pero desde la conquista, no, no. El imperio de Tenochtitlan era de Moctezuma y de sus nobles. Eso era. Todos los demás eran personas ahí haciendo su tarea como una hormiguita en una gran escala de dominio. Cuando cambian al virreinato, estos señores siguieron teniendo en sus pueblos el dominio completo y total. Su preeminencia se les respetó. O sea, Sí, ¿qué pueden argumentar?
Sí, el cacique era el gobernador de sus tierras, era su señor. O sea, uh, las mismas leyes, se respetaban los privilegios de los principales. Ujú. Y pues al Mimer, pues casi no cambió mucho. Sí cambió en el hecho, pues, que ahora son vasallos del rey, pero el rey les permitió gobernarse, de cierta Exacto, forma. O sea, exacto. eran autónomos. Y agrego lo siguiente, ellos fueron, los mexicas, estos nobles mexicas, porque estos son nobles mexicas, perdieron. Los tlaxcaltecas se querían venganza contra de ellos. O sea, querían, ellos no nomás era así, no. En lo que se relata de Bernardo Díaz del Castillo, se habla cómo los amenazaban así directamente a los líderes tlaxcaltecas diciendo, tú no solamente vas a sufrir todo tu linaje, les vamos a poner la recia que nunca o sea, van a ver lo que es no tener ahora sí misericordia. Y imagínate que despiadados eran contra ellos, al grado de que prefirieron tomar una oportunidad con extranjeros y desconocidos para tener una chance de liberarse de estos. Y mis respetos para los tlaxcaltecas, más de los que les tengo, bueno, al decir, bueno, sí, no me están dejando vengarme, ok, pues, con permiso me retiro a mis tierras y dejemos a ellos, ¿no? Sí, y yo creo que esa es la cosa más veo de la hispanidad, Sí. es que estos pueblos que se odiaban, Ujú. o sea, se agarraban a golpes, Sí. solamente bajo el mismo rey, el mismo religión y corona, Ujú. pudimos encontrar paz. La paz. Todo. Exacto. Qué impresionante, la verdad. Bueno, y continuamos aquí con lo que sería en la imagen 31, porque está interesante aquí. Todo está interesante, todo esto. Dice, imagen 31, el capitán Hernando Cortés encomendó varios sitios, palacios y casas a don Diego de Mendoza, entre otros 4 palacios de Santiago, Tepancaltitlán, Zapotlán, Huelcalco, con el ejido que corre de oriente a poniente hasta los términos de la estancia de Chapultepec, y de los 2 pueblos de Ajacuba y Chilapa, con las 2 lagunas de Sumampango y Ecatepec, etcétera, etcétera. Sí. O sea, Imagen 3, mande, tierras extensas. ¿cómo dices? Eran tierras extensas. Estamos Sí. analizando ahí, sí, un mapa. Esta familia tuvo grandes extensiones de tierras. Y fíjate, y no solamente, y ahorita como lo que dijiste tú, eso de que cayeron en paz, es al grado de que este señor Diego de Mendoza y Austria, hijo de Cuauhtémoc, dueño de todas esas heredades, el reconocimiento, todo lo que tú quieras, ese señor podía haber agarrado su carreta con sus peones o lo que sea, y podía haber dicho, siempre he querido ir a conocer o sea, las provincias purépechas, por ejemplo. Y podría haber ido en son de paz, sin que nadie lo molestara y lo iban a tener como un señor principal. Esa era paz, de verdad. ¿Sí? Decir, déjame ir a conocer a mis parientes lejanos, los incas, y correr camino y llegar hasta el Perú y así, hola. Y conocemos que en la historia, si es que no hayan llegado los españoles, se dice, ¿no? De que eventualmente iban a chocar las dos culturas, los incas contra los, digamos, aztecas o los de Mesoamérica, y iba a haber un festín ahí. Sí, yo creo que todo es posible. Ya estamos especulando ahí, pero sí, sí tenían conocimiento. Sí. Uno del No, otro. pero, o sea, me refiero en la forma de que, como tú lo dijiste, hubo una paz gracias a que se unificó esto, que no tenía ni pies ni cabeza, que era una constante enemistad, se unificó con la llegada de los españoles, se brindó un orden
Y lo más sorprendente es que se respetó el estatus social, aún de el hijo del que era el máximo rebelde, el cual se le perdonó la vida, se le dejó seguir mandando, se le dio todo lo que se le dio y tuvo que ser colgado en una sospecha de traición. Eso es lo impresionante, que me deja a mí impresionado más que todo de la sucesión esta de Cuauhtémoc. ¿Okay? Dice, imagen 3598, en que se halla hoy la Real Casa y Emperatorio de los Mendoza, Austrias y Moctezuma, tan frustrada la generosidad incomparable de nuestros soberanos que derramaron a pedir de boca a los ascendientes de mi mujer sus franquezas, privilegios, timbres, blasones, honores y ayuda de consta para mantenerse los Mendozas con su esplendor. Y dice, real cédula dada por el rey Felipe II a don Baltasar y a uno de los hijos de don Diego, ¿correcto? Que fueron Así es. Gaspar, Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos. Hijo de don Diego en Madrid a 18 de diciembre de 1578, donde los declararon caciques señores naturales de sus tierras. Señores naturales, no por mérito ni mucho menos, señores naturales. A pesar, Sí, insisto, y remarco eso porque a Cuauhtémoc es el símbolo en México del así, no a los españoles, no a los que apoyaron a los españoles y traición y asesinato a los tlaxcaltecas, traidores indígenas que se apoyaron a los españoles y aún así a su descendencia ve qué preeminencias le dan. sí, sí, tanto que pues el mismo Don Diego llama al rey de España su soberano. O sea, ese respeto mutuo. Exacto, exacto. Muy lamentable que no tenga una opinión acerca de su ancestro Moctezuma, de su padre, ¿no? Al cual me imagino que no conoció. O si lo Sí, ya, conoció, lo conoció muy, muy poco. no, yo creo que ya para estas fechas ya estamos llegando a los finales del siglo XVI. Ujú, ujú. Me refiero a don Diego, al ser hijo de Cuauhtémoc. Diego. Ey, Ah, eso no, ey. no sé. Bueno, nomás yo estoy pensando en voz alta. Y luego dice, imagen 115-23, testamento de don Diego García del Palacio y Canal, asentista de Pulque Blanco de la ciudad de Texcoco y originario de la villa de Potes, provincia de Liébana, en las montañas de Burgos, en los reinos de Castilla. Hijo legítimo de don García de Palacio y doña Ángela Gutiérrez de la Canal. Marido legítimo de doña Antonia Rosa de la Peña, Mendoza y Austria y Moctezuma. Hijos legítimos a María Eusebia de Jesús, 5 años, Cristina Antonia Isabel de 2 años y medio. Deja su compadre, don Francisco Santos de Andrade y alférez de Montados, don Miguel José Fernández Ramos de la ciudad de Texcoco como albaceas. 4 de febrero de 1756, Ciudad de México. Este ya es español, recién llegado de España, obviamente, y casando con doña Antonia Rosa de la Peña, la cual desde su padre se le tenía como mestizo, ¿verdad? Al Sí, padre. el padre era Nicolás de la Peña, Ujú, se me olvidó el apellido de la mamá, pero era mestizo ujú, y indio principal. exacto. Y así confirma una vez más que lo que argumentaba, y cito lo que hablamos en el episodio, porque va de la mano de los caciques, lo que citaba don Mariano Rodríguez cuando alegaba por el padre de Marcos Pérez, cacique de Tepatitlán, donde decía, nunca se ha tenido como mala raza a un indio limpio que se casa con una española limpia. Al, al revés, se celebra esa unión llamándose los mestizos y por eso cita
las cédulas que les dan beneficio a las mestizas de poder llegar a ser tenidas como monjas y aceptadas en los monasterios. Increíble. No deja de maravillar esto. Consistencia histórica. Sí, y a partir de pues del matrimonio de la Ujú, Peña y ujú. Mendoza, la, las generaciones sucesivas pues se casan con españoles. Con Ah, españoles. es muy interesante. Me imagino, porque no dio tiempo para Ajá, averiguar, por ejemplo, este de Burgos o la siguiente generación que era gallego, pero ujú. me imagino que son hijos de algo, porque si no Oh, fuera, sí. No, sí. es- es- estos caciques, muy, Jamás. probable que jamás se casarían No, jamás. con Jamás extranjeros. haya. O sea, no. Sería mucha suerte que. No lo veo, no lo veo factible yo. Y eso, insisto, es parte de lo que la historia o los historiadores ignoran o dejan a un lado, que porque no lo ven o no les llama la atención tanto como eso, ¿no? Aquí en la imagen 24, 224 y eso nos dice lo siguiente, dice, diligencias presentadas por don Bernardo Tobar de Mendoza, Austria y Moctezuma, cacique de Tula, Tetepango, ante los subdelegados de Tula y Tetepango, tipo ad perpetuam rey memoria, está dando una a él, ¿no? Y menciona a doña Perfecta de Mendoza. El cacique era hijo de don Salvador Tobar de Mendoza y doña Antonia Serrano, española, ¿ok? Otra. Mestizo. Era otro mestizaje. ¿Ok? Don Salvador, descendiente del cacique Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, hijo legítimo de Pedro Tovar y de doña Juana de Mendoza, originarios de Tetepango, y sus abuelos, y la doña Juana, hija legítima de don Nicolás de Mendoza y de doña Magdalena. Testigos don José de Rivadeneira, Cano y Moctezuma, su pariente, como castizo, mencionan a Juan Isidra de Jasso, hija legítima de Simón de Jasso, y doña Nicolasa María de Mendoza, hermana carnal de Bernardo Tobar de Mendoza. Caciques en otros pueblos, pero descendientes de la casa de Mendoza y Austria, de estos caciques principales, descendientes de el último Tlatoani, Cuauhtémoc. Sí, de hecho, este cacique, don Bernardo, pues sí, sí era cacique, Ujú, pero dio origen a este pleito, ujú. porque este Bernardo falsificó documentos, pagó testigos, ah, Para robarse las tierras, sí, ese que mencionas. se encontraron algunas inconsistencias con las cédulas Ajá. y por ende, ahí Doña Perfecta tuvo toda la documentación, las ejecutorias, cédulas, desde los 1530 y poco. Wow, O y sea, las presenta. conservaron todos los papeles e instrumentos por ya casi 300 años en su Wow, poder. wow. Sí, por supuesto lo tenía que. Y fíjate, ahorita ya me haces pensar en voz alta, en, en, en volver a lo que hablamos la primera vez que hablamos en este medio, cuando hablamos acerca de los documentos que se perdieron en Tepatitlán, con la evidencia que hay, que cuando entraron los insurgentes la primera vez a Tepatitlán y después infamoso, como dicen, de Barajas, y que al ver que no se unieron a ellos, lo que hicieron fueron, ¿y qué hicieron? Destruyeron todos los recaudos y los papeles de certificaciones y todo del Cabildo de Tepatitlán. Y, y me imagino que lo mismo del Cabildo y la República de los Indios.
donde tenían ellos, obviamente, su certificación. Porque no nomás era de decirte a ti mismo que eres cacique, ¿no? Se tenía una certificación. Sí, tenías que tener las pruebas y como vimos en Tepatitlán, estar Ujú. matriculado. De Exacto. hecho, en este documento también hace referencia a la, a la A matriculación la de estos. matrícula de los nobles, caciques o principales. Indio matriculado. Cualquiera que diría es, pues es un indio matriculado, o sea, que le tomaron nota. No, es, es, es que abre tantas avenidas para poder investigar y sacarle jugo a esto, que te lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a ver y lo vuelvo a unir en mi mente todo y digo, qué impresionante, ¿no? Y aquí dice la imagen 408, don Ignacio Moctezuma casa con Tomasa Jiménez, cacique del pueblo de Tlautla, por los demás herederos de doña Andrea Micaela de la Cruz, indios caciques de Tlautla y Jilotepec. Y en tierras 1593, imagen 567, la ejecutoría de hidalguía y nobleza, árbol genealógico y armas de doña María de Mendoza, Austria y Moctezuma, México, la cual sería esta que vamos a ver a continuación, que es una preciosidad. Y fue la que te compartí, que es la que tiene la águila en el centro, que es aludiendo a lo de las armas que tiene don Diego de Mendoza y Austria, que es la misma águila en el centro, que es el símbolo. Bueno, no tiene comiéndose a la serpiente, como en el caso de los Moctezuma. Ahorita ya pensando en voz alta, pero sí es un águila en el centro de un islote, se puede decir. Y las demás que son parte de Austria y de los linajes caciques y principales. Qué barbaridad de impresionante y de interesante tema tú, Daniel. Sí, los escudos, pues la heráldica uh, fue tan importante para los caciques porque Uh -huh. era la manera de identificarlos. O sea, Sí, tenían los derechos de mostrarlos y usarlos. sí, o sea, tenías que tener su concesión de armas y todo eso. Wow, porque no nomás era de que déjame los pongo porque se ven bien bonitos o porque tengo el apellido, ¿no? De hecho, hay un archivo, después te lo paso, en donde encontré que demandan a unos en Navarra, precisamente porque se les acusó de que estaban utilizando heráldica y armas y blasones que no les pertenecían y los llevaron al ruedo. Está muy interesante ese eh, documento, te lo voy a pasar para que le eches un ojo, porque la verdad, esto no se acaba de interés. Y antes de todo, se me está olvidando presentar esto. Espérame. Ya me andaba yo queriendo ir, pero no. Aquí tú no lo puedes ver, pero voy a ver si lo puedo acercar lo más que pueda. Y aquí hiciste un árbol genealógico en donde comienza con Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, cacique de Tlatelolco, hijo de el último Tlatoani, Cuauhtémoc. ¿Correcto? Sí, así es. Sucede en este pleito su hijo Melchor de Mendoza, Austria y Moctezuma, el cual aquí menciona tres hijos, ¿no? Juan de Mendoza, Austria y Moctezuma, Gaspar Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, y Salomé de Mendoza, Austria y Moctezuma. Continúa la sucesión por Gaspar Diego, que tuvo a Juana María Mendoza, Austria y Moctezuma como cacique, y es la que hace el pleito con Bartolomé de la Cruz y Cano, ¿correcto? En este caso serían su marido. O su marido es o entonces no sé, ok, muy bien, por eso digo, bueno, y
tiene sus hijos, que serían 5, y sería María Mendoza, Austria y Moctezuma, Blas de Mendoza, Austria y Moctezuma, Felipe de Mendoza, Sebastián, que es al que se le da el título del cacique, y la cacica sería Agustina de Mendoza y Austria, la cual casa, y nos vamos a ocultar un poquito, con Juan Bravo García de Lagunas y Aguilar. ¿Correcto? Sí, este Juan era del Perú, era Del español del Perú, Perú. wow, imagínate, del Perú se vino a casar con una india principal, nada más y nada menos descendientes de Cuauhtémoc. Wow. No, y lo tengo que repetir porque es que es surreal, porque te lo vuelvo a repetir. Cada vez que escucho el nombre de Cuauhtémoc, me da vueltas la canción de José Alfredo Jiménez que dice, descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, soy borracho y trovador. O sea, no, no puedo quitármela de la cabeza cada vez que escucho a Cuauhtémoc, porque digo, o sea, José Alfredo es una canción, pero estaba diciendo, o sea, descendiente de Cuauhtémoc, pues está diciendo que el común es descendiente de Cuauhtémoc como glorificándolo. O sea, es algo que después de ver esto yo digo, el Señor no Eh, sabe de lo que está diciendo. y, Estos, y en realidad los descendientes y sucesores son sí, españoles, creo. los descendientes de Cuauhtémoc probablemente en las cortes españolas o europeas, en la más alta nobleza durante todo el virreinato y después, y José Alfredo haciéndolo popular, descendiente de Cuauhtémoc. Eso es equivalente al decir que tú te apellidas González y Espiri González es de tu linaje, para mí. No, qué Bueno, cosa. y María de Mendoza, Austria y Moctezuma, cacica, casada con Nicolás de la Peña. Este ya es el que viene mestizo y lo más Aquí, probable mestizo de caciques, ¿correcto? sí, aquí ya comienza el mestizaje de los caciques. De los caciques, ya empiezan a mestizarse. Y aquí está su hija Antonia, Juana, María, en Lázaro, que ya lleva el de cacique, aún a pesar de ser mestizo, al igual que lo que hablamos en Tepatitlán y que argumentaba don Mariano Rodríguez defendiendo al cacique de Tepatitlán. Yo le doy vueltas a esto y esto y esto porque van de la mano. Estamos hablando de caciques, esto es en el nivel más alto. Volvemos a lo mismo y lo vuelvo a repetir. En Tepatitlán, con un pueblo pobre y muy miserable, sus caciques tenían los mismos derechos que estos, pero en un nivel económico y social, pues muy, muy jodido, pero al final de cuentas eran caciques y podían llevar a cabo todo lo que la República de Indios les permitía. Y Gertrudis de Mendoza, Austria. Déjame, voy a tener que recortar esta poquito, si no, no me va a dejar ver, pero ya vimos este lado, entonces déjame la recorto y así la Y aquí, puedo Jorge, jalar. interesante sobre Lázaro y Pascuala de la Ajá, Peña. ok. Eran, eran caciques mestizos, Ujú. pero eran tenidos como si, pues, eran tenidos indios. Indios, exacto. Sí. Y para otro tema, después te voy a convidar de nuevo y te voy a pasar lo que encontré yo, en donde encuentras indios caciques principales también aquí en la Ciudad de México, y por varonía y descendientes de un español hijodalgo, y que se unen a los Villaseñor y que hacen una cosa increíble. Y a pesar de haberse casado con puros españoles, ellos siendo descendientes de un peninsular hijodalgo, eran tenidos y ellos mismos se llamaban como indios caciques, a lo que al final de cuentas ya venía siendo un título. Sí, es muy similar lo que sucedió con esta familia. Exacto, exacto. O sea, me brinda memoria a eso que dices tú exactamente, aquel punto. Y ya aquí Gertrudis de la Peña, que casa con Francisco Santos de Andrade y tiene
a Marcelina, y esta que viene a Margarita, y la cacique, que sería Perfecta Antonia Santos de Andrade de la Peña, Mendoza, Austria, y Moctezuma, Híjole. que casa, no, que casa con Antonio de Rojas y Ortiz de la Blanca, la Ciudad de México. Español, ella tenida como castiza, y sus hijos, obviamente, españoles ya para 1800 y pico. María Rosalía de Rojas Santos de Andrade de la Peña, Mendoza, Austria, y Moctezuma, española y así. Y fíjate nada más, en un lugar, en un pueblo del Estado de México, de la Ciudad de México, en donde una persona se encuentra que desciende de una María Rosalía de Santos, española, y se le trunca la línea, y así, mi ancestra se llamaba María Rosalía de Rojas Santos de Andrade y de Moctezuma, y que por casualidad esté viendo esto que estamos presentando, y así, mira, se parece a mi ancestra, y así, no solamente es tu ancestra, te damos la sorpresa de tu vida, desciendes de Cuauhtémoc. Sí, está perfecta, ¡Wow! perfecta, está perfecta, Antonia. Ajá, Ah, el papá Francisco era de Vigo, en Galicia. wow, Ah, fíjate. en el pleito, en su bautizo, Ujú, fe de bautizo, el cura la hace castiza, pero ajá, en el pleito de tierras, la ajá. hace india cacica. India, casi, casi. Sí, sí, sí. Wow, Otra vez estamos viendo otra vez aquí. sí, o sea, no deja de maravillar, no, honestamente te lo digo, no deja de maravillarme a mí esto completamente. Desde sus armas, que, o sea, en los Mendoza, no solamente ponte Mendoza y eso, no, aquí está, las armas de los Mendoza, sus armas reales indígenas, que después le pasan a sus descendientes en donde las tienen, aquí la águila sobre la isla esta, aludiendo, me imagino, a México. O será por Cuauhtémoc de una águila, no sé. Pero el punto es de qué tan impresionante puede llegar a ser esto. No tiene ni pies ni cabeza para mí de que se haya dejado o que se deje esto en segundo plano porque haya sospechas de que había pretensiones o ya eran tardíos los documentos o hay algún documento que medio que haga una contradicción. Por Dios, o sea, hay que ver la panorámica de lo que es esto, lo impresionante que es. Sí, y para terminar, pues aquí podemos ver pues oficialmente lo que Ujú. se puede documentar, la última cacique era la doña perfecta, Doña Perfecta. pero su hijo mayor y pues primogénito Ujú. era, era el doctor Francisco de Rojas Santos de Andrade de la Peña, Mendoza, Austria, Moctezuma, híjole. Aquí el Pero, doctor, sí, aquí está, doctor de Rojas. y Doctor Francisco de Rojas Santos de Andrade de la Peña y Mendoza, Austria y Moctezuma, examinador sinodal del Santo Oficio de México y fraile dominico, para darle el cerrón y broche de oro, ¿verdad? y aquí termina en 1807. O sea, Wow, en línea recta de Cuauhtémoc sí, es un familiar del Santo Oficio, en línea es un recta, religioso español, exacto. ah, muy, Descendiente, exacto, sí, sí, sí. Sí, es surreal, la verdad, la verdad. Y sí, y haz de cuenta que esto es en los altos grados de la nobleza indígena. Y lo que habíamos hablado en Tepatitlán, pues es en Tepatitlán, es en los altos, en lo que sería muy posible que, que haya sido el resultado de, pues fueron aliados y les sostuvieron su cacicazo, su pueblo, y ya de ahí, pues pobremente elaboraron su vida. Pero aún así tenían
una vez más, lo repito, tenían las mismas preeminencias, eran llamados hijodalgos, eran tenidos como nobles y eran los que regían en su república de indios, en el pueblo, en su pueblo. Qué maravilla. Pues un poco media, ¿cómo se dice? Quebrada este par de episodios por lo que nos pasó. Pero aún así, qué interesante, Daniel. Te agradezco que me hayas hecho el favor de acompañarme. No, es un placer. Yo creo que, Y sobre van a todo, seguir. yo aprendo mucho de estas pláticas y los Ujú. documentos que me comparten. No, con gusto, porque como bien lo sabes, hay más. Espérate que te pase, ya que acabes de digerir esto, el otro que te comenté acerca de tenidos como hijodalgos y descendientes de un español hijodalgo y ellos todos nombrándose como caciques principales, indios caciques principales. Y se unieron a nuestro Villaseñor y es impresionante. ¿Por qué? Por el mismo fenómeno que ya lo vamos expandiendo y agregando a nuestro interés acerca de la nobleza y de la hidalguía en Indias. Y no es por presunción de decir de que nobles, sí, no, es simple y sencillamente era la forma de, de la decencia, de la honradez y de la calidad de las personas, ¿no? En su república. Sí, es parte de la historia. No estamos Sí, aquí sí, para estamos historia, aquí para pero echarle ganas a la no, historia. sí, es parte de la historia, es una realidad. Ujú, Sucedió con muchas de sí, nuestras familias, especialmente en los Altos. ujú, Sí. exacto, así. Pues muchas gracias una vez más, Daniel. Estamos en contacto. Que pases una buena noche. Igualmente, gracias, Jorge. Gracias. Y con esto vamos a darle fin a estas dos partes de la plática excelente que tuve con Daniel sobre el tema de los descendientes de Cuauhtémoc. Y lamentablemente vuelvo a decir que no lo pudimos hacer en uno solo, tuvimos que dividirlo porque hubo una falla técnica ahí. Entonces el primer episodio, que sería en el 32, está hasta una parte y ya en este episodio 33 lo terminamos. Como quiera, se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, compartir y ya nos pueden escuchar por Spotify. Que tengan un excelente día. Hasta luego.